Miedos intrusivos, miedos, pensamientos intrusivos, miedos incómodos, prohibido, no se puede, ¿qué hago? Todo cambio empieza con una pequeña grieta. A veces se abre por necesidad, por obligación, por pérdida. Otras veces por ese impulso loco de perseguir un sueño. Aunque no tengamos ni idea de cómo lograrlo, en mi caso fue una mezcla de todo. Cada traslado, cada mudanza, cada adiós, dejó atrás un ciclo que ya no me pertenecía. Pero lo que yo no entendía es que justo en esos momentos, donde uno cree que todo se apaga, es cuando más fuerte gritan los pensamientos intrusivos. En momentos susurran, ¿y si te equivocas otra vez? ¿Y si lo pierdes todo? Otras veces gritan, esto no es para ti. Para y regresa. Pero también hay momentos en los que esos pensamientos se disfrazan de impulso. De repente, esa vocecita que antes te detenía, ahora te empuja. Igual, todo ya está perdido. Y uno lo hace. Porque al final, lo importante no es dejar de escuchar esas voces o ignorarlas. Lo que sí es importante es interpretarlas de la forma correcta, convivir con ellas y entender por qué están ahí. Aunque no lo veamos, esas voces que muchas veces nos atormentan también han sido las mismas que nos han salvado. Por cosas como estas, en una oportunidad me mudé a una casa. Esa casa que desde un principio sentí que ya no era mi lugar. Aunque no llegué solo, estaba con mis pensamientos y con dos amigos, a los que sentía mi hogar, mi familia. Lo que no quería ver era que uno sería un gran refugio y el otro, bueno, digamos, una tormenta. Por ejemplo, nos tocó vivir un tiempo, después de que pasamos de esa casa, en un departamento de 6 habitaciones. Cuando llegamos ahí, todo era muy bonito. Se presentó en el momento justo para poder como empezar este nuevo ciclo. Estaba distribuido con 6 habitaciones, obviamente una habitación por persona. No tenía sala, simplemente tenía la cocina, el baño y ya. Cada quien su puertita para entrar a su habitación. Eran 3 habitaciones muy pequeñas, una de las cuales yo tenía ocupada. Con el tiempo se desocupó la habitación del lado y ahí le dije a un querido amigo que se uniera, para que estuviéramos como compartiendo el piso. Sí, tu amiga súper discreta, sí, con el escándalo que mantenía. Pollito, incógnito. Realmente era muy gracioso con ella. Nos alegraba, pero al mismo tiempo nos perturbaba. Llegamos tarde en la noche para que ninguno de los otros inquilinos nos los topáramos en la cocina o saliendo del baño, qué sé yo. Y ella entraba, a veces yo entraba con la persona que estaba saliendo en ese momento, más un amigo que hablé en el video anterior, que lo adoptamos como familia, lo protegimos. Y esta amiga decía que ella era la amiga incógnita. Entonces llegaba y las paredes eran de material ligero, iba chocándose con todas las paredes, nos moríamos de la risa. Eso era un escándalo completo. Yo no sé cómo no nos descubrieron desde un principio, pero fueron momentos de verdad muy gratos. Sí, tan lindos momentos que te iba también ahí que imagínate, terminaron colocando cámaras por tu protegido. ¿Por qué? ¿Por qué no cuentas las cosas como son? A ti tuviste que salir de ahí corriendo todos porque lo colocaron cámaras. Colocaron cámaras por el niñito que protegías, ¿o no? Bueno, sí, pero eso nos obligó a tomar decisiones inmediatas. Y en cuestión de 2 días ya tenemos un sitio donde podíamos estar tranquilos, donde teníamos libertad, donde éramos... Muy libre y todos, pero era una casa maldita. A ver, malditas no. Sí, maldita. No, yo diría más de energías fuertes, energías muy, muy pesadas, una casa sobrecargada, tanto por lo antiguo como a lo mejor por la rotación de personas tan grande, ¿no? Creo que la gente no le duraba mucho, digamos que los dueños no tenían una buena organización y los inquilinos no eran de hacerse creer mucho que digamos. Entonces sí, empezamos a tener un tiempo de energías muy, muy, muy fuertes. Habíamos llegado en noviembre, a finales de noviembre, y teníamos el contrato hasta fin de año, que era lo que habían estipulado, y entonces era simplemente un mes. Mira, pero esos fueron unos días, para nosotros en lo personal, muy, muy, muy fuertes, donde era todos los días pesadillas, todos los días sustos. La verdad, Rosa, al punto que hasta para ir al baño necesitabas ayuda porque el niño no podía moverse solo, sí, le daba miedo. La verdad que fue totalmente fuerte. No sabíamos lo que era miedo, lo que era temor. Siempre éramos unas personas... Yo no le temo nada. Éramos unas personas que por lo menos andábamos en la oscuridad tranquilamente en cualquier lugar. No sufríamos de esos miedos y esas limitantes, que no se dice que sea buena o mala, pero que hay mucha gente que lo tiene desde pequeños. Nosotros nunca le tuvimos el famoso le temes a la oscuridad. No era parte de nuestro ser. Sé que fue lo que dijiste, pero a donde quiero llegar es que nos sirvió mucho para fortalecer un lazo, y se lo agradezco de todo corazón, de alma, a un amigo que fue de crianza, uno de los pocos amigos que tengo al sol de hoy, que son mis amigos de niño, que me sorprendió el nivel de paciencia, de tolerancia y de empatía que tenía.
yo no era capaz de ir al baño a hacer ninguna de mis necesidades ni ducharme si él no estaba allí. Entonces, obviamente, no lo iba a hacer que se encerrara conmigo en el baño cuando iban a pasar cosas olorosas. Y le decía que se quedara en la puerta afuera, pero que me hablara. O si yo me iba a bañar, que cantara. Tenía la necesidad, la urgencia de que él estuviera ahí. Él me ayudó a controlar no sé si decir energías, miedos, traumas. No sé lo que me ocurrió en esa casa. Tampoco me quedé mucho tiempo para averiguarlo. Y creo que fue la base para que se fortaleciera la amistad que hoy en día tenemos tan fuerte, tan sólida, tan bonita, que ni siquiera la distancia nos ha podido separar. Yo por lo menos soy una persona que no está en el contacto, no está en el hablar, no está en el escribir, en el día a día, pero siempre estoy, siempre quiero. He aprendido que lo que digo tiene que tener mucho valor, y el valor de la palabra amistad es muy grande para mí. El valor de la palabra amistad es familia. Ojalá, perdón. Me costó mucho entender el valor de la palabra, y valor, pero bueno, es la parte de mí de que soy muy firme en lo que digo, en lo que siento, y trato de tener congruencia en eso, porque creo que cuando era adolescente decía lo que quería hacer, decía lo que quería proyectar, pero era una persona completamente diferente e insoportable, y de eso da fe todo el que me conoció, sobre todo mi hermana y mi familia, que no era una persona fácil de querer, era una persona muy egocéntrica y que lastimó, hizo mucho daño sin saberlo, sin entenderlo. Y hoy por hoy pasan los días y de repente voy entendiendo cosas que hice mal, que lastima a personas sin yo saberlo. De eso no sé si decir que estoy arrepentido, pero siento la responsabilidad y la culpa. He tratado de proyectárselo a las personas que sé que le hice daño o que lastimé. Pero es parte del aprendizaje y del crecer que tenemos nosotros como esencia y como seres humanos. Sí, hablas mucho de tu gran hermano Villarroel, pero ¿dónde dejas el otro? Tu protegido, tu primo desde un inicio, el que compartía apellido. ¿Dónde dejas el otro? ¿Por qué no hablas del otro? Porque glorificas, maximificas y dices solo lo lindo, hermoso y precioso, lo que suena bonito y conveniente. La persona correctita, derechita y bonita, ¿no? Él ha sido una de las primeras personas y lecciones que me dio la vida. Con él aprendí que no todo lo que brilla es oro, que no todo el que tú le das amor puro y sincero. Y hablo de un amor que no introduce ni mete partes carnales, porque yo lo veía como un hermano menor, inclusive compartíamos uno de los apellidos, y él siempre se presentaba con su segundo apellido, que era el mismo que mi primer apellido, y en todos lados decíamos que éramos familia. Yo lo presentaba como mi primo. Y bueno, no estoy diciendo que sea una persona mala, pero es una persona que siempre, recuerdo a otra amiga que nos decía, es que tú siempre dices la verdad, pero cargada de veneno y odio, como una serpiente. Me costó mucho entenderlo, digamos que lo defendía a capa y espada, porque yo le entregué, le di mi amistad pura de todo corazón. Confié y dije cosas que no debería haber confiado en él. Y se hizo la tarea todo ese tiempo como de corroer todo lo que me bordeaba. Digamos que hubo un poquito de muchas cosas que, bueno, es hablar de una tercera persona y no está dentro de lo que yo estoy acostumbrado a hacer, ni como esencia, ni el yo como persona. Pero fue una lección de saber cómo discernir. Ya encontraste gente que consideras que quieres y que tú amas de corazón y ves como familia, pero ahora tienes que discernir. Porque si en tu propia familia del líquido que tenemos acá adentro podemos encontrar personas que te pueden hacer daño, que son envidiosas o que no quieren el bien para ti, en las personas que están afuera es mucho más común de lo que crees. Después de aceptar que mis pensamientos eran parte de un pilar que día a día orienta mi vida, aprendí a mirar a mi alrededor y también dentro de mí. Todo esto desde la soledad. Le di espacio a quienes amo y que me han demostrado un amor puro desde tantos ángulos de vista diferentes. Cuando estamos solos se nos abren dos caminos. Uno, lamentablemente el más común, es llenar ese vacío con lo primero que se nos cruce, como una adicción que nace desde una carencia que preferimos ignorar, porque silenciar una voz interna parece más fácil que enfrentarla. Esa voz que duele porque nos habla con la verdad. Y el otro camino es más difícil, según yo. Aprender a amarse a uno mismo. Sí, suena bonito, suena fácil, pero en la práctica es un viaje completo. Muchos creemos que nos amamos, pero cuando realmente entendemos qué significa amar, notamos que estamos lejos de lograrlo. Hoy, cada vez son menos los que llamo familia. Y no hablo de la familia consanguínea, hablo de esa familia de vida, esa que te ama y a la que amas sin condiciones, sin compromisos sociales ni herencias generacionales. Y aunque ahora soy más reservado, incluso apático con las nuevas amistades, por los filtros que yo mismo me he puesto, una decepción, aún me duele el corazón, aún me rompe en el alma, pero ese dolor también es parte de lo que llamamos vida.
¿Y por qué esa camisa está tan arrugada? Preséntate. Bueno, porque no planché. Todo Sí, planchado sí, de mira, mi bella gente. planchado de botella. Bueno, nada más que decir, se les quiere de corazón. Gracias.